Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida al portal Hábleme Claro. Estoy bajo la dirección de Juan Sebastián Sandoval. Quiero saludar a Roberto Hell, director ejecutivo de Óptima Mayores Colombia. ¿Y por qué lo quiero saludar a él? Porque es la persona que he invitado para que hablemos de un tema que está sonando mucho en las últimas horas en los medios de comunicación en nuestro país y es la hipoteca inversa. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Roberto, ¿cómo podríamos definir hipoteca inversa? Hipoteca inversa es un instrumento y un producto financiero de carácter privado entre dos entidades, una persona y una entidad, que buscan precisamente generar y resolver una de esas situaciones que estamos viendo en este momento. Estamos viendo una mayor longevidad en las personas. Estamos viendo que hay una serie de temas y brechas alrededor de los modelos pensionales en diferentes geografías. El ministro hablaba de un modelo en donde el 28% tiene una pensión y el 67% tiene una vivienda, pero hay un gap o una brecha de aquellos que no están hoy en día cotizando o no tienen un modelo de ahorro pensional que pueda acompañarlos en esa edad adulta y precisamente nacen estructuras de este estilo desde hace varios años. Quiero contarle, Carlos, que este es un producto que existe en Estados Unidos, en Europa, desde hace varios años con gran éxito y que lo que al final del día permite resolver es crear un mecanismo que es una transacción de crédito en la cual el adulto mayor entra después de los 65 años, porque así es como lo hemos visto en otros modelos y entendemos que la línea de trabajo del ministerio viene también por ese lado, y la persona entra en esa transacción de crédito y empieza a recibir unos flujos de carácter mensual o al principio de la transacción y tiene una hipoteca, porque es un crédito hipotecario, sobre la vivienda. Temas importantes, Carlos. El crédito no hay un repago en vida, pero es una transacción que se puede deshacer en cualquier momento. Si el adulto mayor o su familia considera que es el momento de no seguir utilizando este mecanismo, no hay ningún problema. Hace el pago como si fuera una obligación de crédito normal de cualquier hipoteca, hace el pago de capital más intereses y la transacción pues básicamente culmina en ese momento. Entonces es un mecanismo en resumen de generar liquidez para el adulto mayor con base en un inmueble que tiene esa persona. Bien, Roberto, ya hemos escuchado en diferentes medios de comunicación el ABC de esta propuesta, la hipoteca inversa. Hemos escuchado al presidente de la República, al ministro de Vivienda, ahora con lo que usted nos acaba de decir. Y de ahí se desprende una serie de preguntas. Me gustaría que fuera muy puntual para que fuéramos avanzando en otras inquietudes que surgen de esta propuesta. ¿Por qué mayores de 65 años? Mire, hay gente que a los 50 años, 53, ya no los reciben en ningún trabajo y ya entraron en pobreza oculta. Tendrían que esperarse 12, 13, 14, 15 años para cumplir los 65 y poder recibir este beneficio, si lo queremos ver así. Pues los modelos que hemos visto de forma internacional buscan que sean en edad ya de etapa pensional. Estos son productos que son un complemento a la pensión, precisamente que buscan darle una mayor liquidez al adulto adicional a su pensión. Entonces, el modelo también, esto es un modelo actuarial, es decir, tiene en consideración la edad de la persona cuando entra en la transacción, el costo de la vivienda y la expectativa de vida. Entonces, esos elementos, pues, se ponen, digamos, dentro del modelo y es lo que define que en adultos mayores de 65 sería, digamos, como el modelo óptimo para balancear las ecuaciones de los modelos que respaldan y soportan este tipo de productos financieros. ¿Se van a ver beneficiadas las personas de 65 años que tengan propiedad en todo el país? Este es un producto que funciona en todo el país. Inicialmente se considera para áreas urbanas, casas, apartamentos y eventualmente a futuro uno puede explorar otros inmuebles de tipo comercial. Y le voy a dar un dato que usted me preguntaba. ¿Se van a beneficiar? Definitivamente, porque está generando una nueva liquidez. Acaba de salir un estudio reciente de Chile en donde este tipo de instrumentos reduce el índice de pobreza hasta en un 15% en el grupo de estudio. Es decir, esto genera una liquidez para la familia, a todo su núcleo familiar, tanto al adulto mayor como a la familia que de pronto lo está soportando o manteniendo en este momento. Entonces, sí es un mecanismo que genera un beneficio para la persona adulta
Y vuelvo, digo, es una transacción de crédito y pues los créditos al final del día pues tienen unas obligaciones de las partes. Entonces, es un mecanismo que genera un beneficio porque además la persona permanece viviendo en el inmueble, mantiene la titularidad de su casa y además puede ser reversiado en cualquier momento. Entonces, Sí. claro que trae beneficios. Claro, ¿por qué le preguntaba que si esto aplica para todo el país? Bueno, se ha escuchado que solamente en las principales ciudades de entrada, cuando inicia este proyecto, porque hay gente ya en Leticia, en Granada, Meta, en el Putumayo, que aplica, tiene su casa, pero sus condiciones de pobreza también lo quisieran ver con un acelerador y solamente hasta cuando se habilite otras ciudades, otros sectores del país. No, yo creo que hay oportunidades para desarrollar esto en todo el país definitivamente. Lo que hemos visto y estudiado en otras latitudes es básicamente inicia por ciudades principales, pero seguramente Ya. después tiene un desarrollo a nivel nacional. Estuve leyendo acerca de hipoteca inversa, en otros países le llaman renta vitalicia. En 1965 arrancó en Europa, en Estados Unidos en el año 89 y solo hasta que se legisló entró en el año 2007. Pero se habla de que en otros países, en Medio Oriente ya venía desde 1930 aplicándose. Aquí la pregunta es, ¿no cree que pues estamos retardados en Colombia, año 2020, apenas implementando un beneficio para el adulto mayor? Yo quiero hacerle claro que esto es un producto que tiene un proceso de maduración en el mundo. Colombia adoptó, por ejemplo, el modelo de pensiones chileno con la salida, digamos, del modelo pensional en Colombia en el año 93. Y estos son modelos pues, que se van adoptando y evolucionando a lo largo de los años. Quería hacerle una precisión. Son dos tipos de figuras las que estamos hablando en este momento. Existe la hipoteca inversa, que es, como lo decimos, es un producto financiero en el cual la persona entra en una transacción de crédito con una hipoteca sobre su inmueble, manteniendo la propiedad. Esa es la hipoteca inversa. La renta vitalicia inmobiliaria funciona muy similar como las rentas vitalicias que hoy en día tenemos en el mercado, pero el pago de esa renta o de esa prima termina siendo el inmueble en donde sí hay una transferencia de propiedad. Entonces, digamos, son dos modelos que resuelven el mismo problema, que le generan el mismo beneficio al adulto mayor, pero tienen, digamos, unos ángulos legales de su constitución diferentes. Al final del día, es una solución de liquidez para el adulto mayor. Estuve mirando las redes sociales también para poder hacer esta entrevista, Roberto, y me encontraba con que personas de escasos recursos, vuelvo y repito, tienen su vivienda, están en pobreza oculta, en barrios vulnerables del sur de Bogotá, llamemos Usme, Santa Librada, Santa Lucía, al sur de Bogotá. ¿Será que ellos van a tener las mismas oportunidades que una persona que tenga una propiedad en el Chicó, en Rosales, en el norte de Bogotá? ¿O será que los bancos van a decir, me interesan más sectores que no sean tan vulnerables o digámoslo así, tan peligrosos para de pronto algún día hacer una reventa? Yo le cuento más bien cómo funciona el proceso de una hipoteca inversa, que creo que responde a esa pregunta. El proceso inicia cuando la persona acude a un asesor, que en estas transacciones existe de esta manera, un asesor independiente que busca darle esa asesoría a esa persona que usted manifiesta. ¿Y cuáles son los elementos que toma para darle la asesoría? ¿Cuál es la edad de la persona? Su modelo, digamos, de expectativa de vida con base en unos modelos matemáticos y actuariales y el valor de la vivienda. Entonces, eso se hace, el valor de la vivienda lo determina además un avalúo. Esos son los elementos que se ponen en la mesa en el momento de hacer el estudio de la transacción y la propuesta que le va a hacer la entidad al final del día a esa persona, considerando esos tres elementos. Entonces, el tema va a ser un tema de criterio de cómo esos tres pilares, vivienda, expectativa de vida y edad de la persona, pues tienen un resultado matemático al final del día y si es conveniente o no, como la salida que tendría él en otras alternativas, como también está la venta del inmueble, la toma de un crédito hipotecario ordinario o pues simplemente irse a otra vivienda y arrendar esta que tiene hoy en día. Opciones hay muchas, esta es una nueva que surge hoy en el mercado. Bien, pongamos un ejemplo, don Jairo y doña María, dueños de una casa. Él es el que está en la escritura. Don Jairo cumple con el requisito, 65 años de edad. Fallece a los 70 años, pero doña María es su esposa y tiene unos hijos. Los hijos tienen 30 años. Ella todavía está bien de salud. Ese inmueble no va a pasar al banco. Ese inmueble
sigue siendo de doña María y de sus hijos, y cuando muera doña María, sus hijos que tienen 30, 32, tienen una expectativa de vida larga, ¿continúan viviendo en esa casa o inmediatamente que muera doña María debe pasar el inmueble al banco? El modelo como está diseñado en otras latitudes tiene los constituyentes de la hipoteca inversa, que en este caso sería don Juan y doña María. En ese sentido, ellos son quienes entran en la transacción y son los modelos matemáticos los que toman la edad de ambos constituyentes. Claro está que en este caso hay unos beneficiarios y tocaría entrar a validar cuál es la situación de ellos frente a un proceso, digamos, en el futuro de sucesión. En el caso que usted habla particularmente, pues con familias es un producto que podría tal vez no ser el más óptimo. Sin embargo, para parejas o viviendas unipersonales, como lo ha manifestado el ministro de Vivienda, es una solución ideal. Eso es lo que hace precisamente una asesoría, evaluar el caso por caso y de pronto la conclusión en el caso que usted pone es, hay unos hijos, de pronto hay que buscar un camino diferente frente a ese escenario. Finalmente, ¿se puede reversar? La persona fallece, le han dado durante 2 años 24 millones de pesos, pero la casa vale 100 millones. Y si los hijos tienen esos 24 millones de pesos, ¿se los puede dar al banco y otra vez que quede la escritura a nombre de los hijos? Así es. Sí se puede reversar la transacción de hipoteca inversa. Como usted lo decía, los hijos van a abonar el 24 millones de pesos del desembolso que recibió el adulto mayor. En cualquier momento levantan la hipoteca. No es que la transferencia se le devuelva a ellos porque no hay transferencia de propiedad en la hipoteca inversa. Es un gravamen, es una hipoteca lo que se le pone encima, pero la propiedad se mantiene en cabeza del titular del inmueble, como cualquier hipoteca. Entonces, se paga capital más intereses y la entidad levanta la hipoteca y la transacción se puede deshacer de esa manera. ¿Los resultados han sido positivos en otras economías? Definitivamente sí, lo que le estaba compartiendo a usted es un mecanismo que le genera una liquidez a los adultos mayores. Le voy a dar un dato, en Estados Unidos se colocan alrededor de 45.000 hipotecas inversas al año, en Inglaterra 48.000 hipotecas inversas al año. Entonces es un producto que tiene una alta aceptación en otras geografías y aquí vamos a empezar a dar los primeros pasos también para desarrollar ese tipo de productos. Yo creo que esto va a beneficiar, Roberto, a las personas que hacen parte, vuelvo y utilizo el término, de la pobreza oculta, no solo en Bogotá, sino en el país. Conozco a una persona que tiene una casa de 1.500 millones de pesos en Teusaquillo, por fuera muy hermosa, muy bonita, bien ubicada, grande, gigante, pero por dentro pues está muy caída porque no tiene con qué mantenerla. Y uno le dice, oiga señor, véndala, con eso monta un negocio, se ubica en otro apartamento y dice que no, que es un amor propio hacia ese inmueble donde creció y donde estuvieron sus abuelos incluso. Es aquí donde van a entrar a beneficiar a ese tipo de población que tiene un amor propio por una construcción, personas que son muy apegadas a lo material. Pues ese es uno de los beneficios interesantes del modelo de la hipoteca inversa. La persona permanece viviendo en ese inmueble, permanece siendo el titular de mi inmueble y el uso y el disfrute también lo mantiene, generando además una liquidez con base en este tipo de transacciones. Entonces, yo le diría que es un mecanismo que sí puede beneficiar ese caso que usted lo menciona, pero además yo creo que cubre la geografía de las diferentes poblaciones en Colombia, gente en los diferentes inmuebles que podamos ver, en los diferentes barrios, pueden acceder a un producto como de estos, cumpliendo con los requisitos que saldrán en la normatividad del gobierno. Bien, y ya para finalizar, muchos seguidores del portal Hábleme Claro estarán diciendo, bueno, ¿por qué Roberto Health, que es Óptima Mayores Colombia, la empresa para la cual usted trabaja? Sí, señor. Es un anuncio que haremos próximamente con la llegada de una plataforma como Óptima Mayores, que ya tiene la experiencia de más de 15 años en un mercado en el extranjero. Y precisamente lo que estamos tratando de poner es ese conocimiento al servicio de Colombia y trabajar con las diferentes entidades financieras que permitan empezar a desarrollar este producto próximamente en el país. Es decir, Óptima Mayores ya existe en otros países y tienen experiencia en manejar la hipoteca inversa. Así es. Esa es Bien, su experiencia más fuerte. genial, muy interesante y ojalá conozcamos más de Óptima Mayores Colombia. Roberto Hell, gracias por su tiempo, gracias por aclararnos y muy seguramente si necesitamos aclarar otras dudas, espero contactarlo más adelante. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A ustedes les digo que nos veremos en otro video.
en el portal Hábleme Claro. Soy Carlos Grosso. Hasta luego.